Dicen que detrás de un dictador se esconden secretos muy difíciles de contar. En Siria, esos secretos tienen el rostro de Asma al-Assad, que durante años fue llamada la Rosa del Desierto. Una mujer moderna, elegante, muy inteligente y llena de poder. Asma creció y estudió en Londres, rodeada de cultura y prestigio. Su estilo elegante, su educación refinada y su forma de relacionarse con la alta sociedad hicieron que las revistas internacionales y los periódicos la compararan con Jackie Kennedy y con la princesa Diana, dos de las mujeres más icónicas de los 80. Pero llegó 2012 y todo se derrumbó. La imagen perfecta que los medios habían construido sobre Asma empezó a resquebrajarse, y lo que antes eran halagos pronto fueron críticas. Asma fue admirada por todos como un símbolo de modernidad y poder. Más tarde empezó a ser señalada por sus lujos y su silencio frente a la guerra. Surgió un rumor perturbador cuando Asma intentó huir de su propio país. Su cuñado, uno de los hombres más temidos del régimen, la detuvo y la prohibió estrictamente salir. ¿Quién era realmente Asma al-Assad? ¿Una primera dama moderna y poderosa? ¿O una víctima más de la guerra de Siria? Hoy conocerás la historia de Asma al-Assad, la primera mujer que pasó del brillo de un cuento de hadas a estar atrapada en una jaula de poder. Para poder entender esta historia, primero debemos conocer a Asma, la Rosa del Desierto. Nació en Londres el 11 de agosto de 1975. Toda su familia era de origen sirio. Su padre, Fawaz, trabaja como cardiólogo en un hospital británico. Su madre, Sahar, era funcionaria de la embajada siria. Asma creció en un ambiente tranquilo, muy distinto al que conocería años más tarde. Se educó en colegios de más prestigio y estudió informática y literatura francesa en el King's College de Londres. A finales de los 90, Asma empezó a moverse en el mundo de las finanzas, nada menos que en JP Morgan, uno de los gigantes de Wall Street. Lo curioso es que ella parecía todo lo contrario a lo que cualquiera se imaginaría como la esposa de un dictador árabe. Hablaba inglés perfecto. Tenía un estilo totalmente occidental y moderno, por no hablar de la facilidad que tenía para moverse entre ejecutivos y académicos. Asma parecía de todo menos la típica primera dama de un régimen autoritario. Pero en el 2000, su vida cambió por completo. Ese año murió Hafez al-Assad, el padre de la dinastía siria. Su hijo Bashar, un oftalmólogo tímido formado en Londres, fue empujado al poder, y con él llegó Asma, que se convirtió en la nueva primera dama de Siria. Occidente se fascinó con la pareja. Un joven presidente de mirada tranquila y junto a él una esposa cosmopolita que rompía todos los esquemas. Era la imagen de un cambio posible. En 2011, la prestigiosa revista Vogue publicó un reportaje titulado A la Rosa del Desierto. En él, Asma aparecía como un modelo a seguir, una madre cariñosa, defensora de la educación, promotora del arte y la cultura. Era la primera dama perfecta para un país que muchos querían ver modernizado. Pero esa imagen duró muy poco. Mientras ella posaba como ícono de elegancia, Siria comenzaba a arder. En marzo de 2011 estallaron las primeras protestas en Daraa. La gente pedía reformas, elecciones libres y libertad de expresión. Pero la respuesta del régimen fue brutal. Represiones, arrestos y disparos contra manifestantes pacíficos. Lo que empezó como protestas se convirtió en una guerra civil. La ONU estimaba más de 5.000 muertos a finales de 2011. En 2012, Siria ya estaba fragmentada. El ejército contra rebeldes. Quedaron barrios enteros destruidos. Millones de desplazados buscando refugio en países vecinos. En ese contexto, la figura de Asma comenzó a tambalearse.
Ya no bastaba con sonreír en revistas de moda. El contraste entre su imagen glamurosa y la tragedia de Siria se hacía cada vez más evidente. El golpe definitivo llegó en marzo de 2012. El diario británico The Guardian reveló más de 3.000 correos electrónicos filtrados del entorno íntimo de los Assad. Eran mensajes privados que mostraban un mundo completamente desconectado de la realidad del país. Mientras ciudades eran bombardeadas, Asma encargaba zapatos Louboutin valorados en miles de dólares. Compraba joyas exclusivas, lámparas italianas, muebles franceses. Se preocupaba más por la decoración del palacio que por la situación en Siria. En uno de esos correos llegó a escribir, en tono de broma, «Yo soy la verdadera dictadora». La reacción internacional fue inmediata. La indignación recorrió el mundo. ¿Cómo podía la esposa del presidente estar comprando artículos de lujo por Internet, mientras su pueblo estaba siendo bombardeado? El contraste fue demoledor. La rosa del desierto pasó a ser vista como una mujer frivola, ajena al sufrimiento de su propio país. Pero 2012 todavía tenía un capítulo más. Ese año circuló un rumor estremecedor. Un testigo citado por el New York Post aseguraba que Asma había intentado escapar de Siria. Según esa versión, planeó huir del país en secreto, pero su intento fue frustrado por Maher al-Assad, el hermano del presidente, conocido por su brutalidad y por ser el jefe de la 4ª división acorazada del ejército. El relato decía que Asma fue devuelta al palacio con moretones en el cuerpo. Una advertencia, un castigo, una prueba de que ni ella podía desafiar al régimen. ¿Fue cierto? ¿O solo propaganda de los enemigos de los Assad? La verdad nunca se ha confirmado. Pero el rumor se extendió rápidamente y encajaba demasiado bien con la nueva imagen de Asma. No como una primera dama poderosa, sino como una mujer atrapada, vigilada, incapaz de escapar de la sombra de su propia familia política. Las revelaciones destrozaron su reputación en Occidente. De ícono moderno pasó a ser llamada la primera dama del infierno. La revista Vogue, avergonzada, retiró el artículo que la había glorificado. La mujer que un día fue símbolo de modernidad se convirtió en ejemplo de hipocresía. Mientras Siria se hundía en el horror, ella aparecía preocupada por sus compras y su vida de lujo. Ese contraste acabó con su imagen internacional. Lo que antes eran portadas admirativas se convirtieron en críticas y denuncias. Desde entonces, la figura de Asma quedó envuelta en contradicciones. Para algunos, era cómplice. Una mujer fría que disfrutaba del poder y del dinero mientras millones de sirios sufrían. Para otros, fue una víctima. Una esposa atrapada en una jaula dorada, controlada por su marido y vigilada por su cuñado, Maher. Una mujer que quizá sí intentó escapar, pero nunca logró huir. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Pero sin duda, 2012 fue el año que marcó su caída. El año en que la rosa del desierto perdió sus pétalos y solo quedaron las espinas. Asma pasó de ser la joven londinense admirada en revistas a un personaje rodeado de polémica y sospechas. ¿Fue una mujer poderosa que disfrutaba de privilegios mientras su país ardía? ¿O una prisionera de un régimen que no perdona ni a los suyos? Hasta hoy, esa pregunta sigue sin respuesta. Lo que sí sabemos es que, desde entonces, la imagen de Asma al-Assad nunca volvió a ser la misma. Si quieres conocer más historias ocultas detrás del poder, suscríbete y activa la campanita. Porque en el mundo de las élites, lo que parece brillo casi siempre esconde sombras.